Y continuamos con más para hablar de la influenza H3N2 que ya se ha cobrado una vida en nuestra ciudad. Nos acompaña para hablar del tema el doctor Roberto Torres. Él es gerente de epidemiología del CEDES. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Cuántos casos confirmados hay con esta gripe, esta influenza? Estamos acumulados y ya atendidos a 108 hasta la semana 12, de las cuales 90 han sido H3N2 y 11 B. O sea, los dos tipos están circulando. El cuadro clínico de estas dos patologías en general es el mismo, H1N1, H3N2 o B. El cuadro clínico ¿Uno es más grave que el otro? No está definido, es igual a ambos. Tanto el grupo A como el B pueden producir epidemias. ¿Es una mutación del virus nomás, de la cepa? No ha mutado, pero esa característica de mutación le hace susceptible que cada 10 o 20 años podrían producirse pandemias, es decir, afectar a todo el mundo. No estamos en esa situación, obviamente. La pandemia del 2009 sí fue por H1N1, ahora está el H3N2, que se llama también estacional, que presenta más en invierno. ¿Y no hay casos de H1N1? ¿De la gripe A que todos conocíamos? El año pasado la epidemia que tuvimos fue a H1N1. Este año no hemos tenido todavía ninguno. Sin embargo, nos preocupa porque la zona tropical está definido, es una zona donde todo el año hay influenza, no es solo de invierno. En cambio, la estacional propiamente dicha es para zonas templadas. En zonas templadas, en invierno es que aumentan los casos y hacen brotes. En cambio, en la zona tropical todo el año existe, pero hacen brotes. ¿Cómo se explica la muerte de esta menor de 14 años con los síntomas? Podemos poner algunas condiciones para las cuales el tratamiento tiene efectividad. Primero, se debe iniciar el tratamiento 48 horas de iniciada la enfermedad. En este caso, la joven llegó una semana después, ya llegó con la complicación que se llama bronconeumonía. Eso dice la historia clínica, que se atendió en el Hospital del Bajío. La esperaron allá, no volvió en la tarde, esperaron, está todo registrado en la historia, y después se fue ya a un sector privado. Cuando comunicaron al CEDES, al programa, se envió el Tamiflu, se hizo el tratamiento, pero como le dije, ya una semana de evolución, con antecedentes de 2 semanas ya de un estado aparentemente gripal. Entonces creo que el acceso tardío al servicio de salud ha sido una de las razones, y la complicación cuando ya la neumonía es bastante grave, esta enfermedad. ¿Ante qué síntomas entonces uno debería asistir a un centro médico a hacerse revisar? Inmediatamente, esta enfermedad es de inicio brusco. Uno está bien, hay antecedentes tal vez de contacto con otro que estaba tosiendo y con fiebre. Más o menos entre 2 días, entre 1 y 4 días, como promedio 2 días, ya aparecen bruscamente 38,5 grados de temperatura, tos, dolor de garganta. Con solo esos 3 síntomas ya tiene que sospechar de influenza e ir a un centro de salud más cercano. Si solamente hay estornudos y no hay fiebre, es un resfrío común y corriente que uno lo puede tratar en casa. Si no hay fiebre, es más sospechoso de que sea solamente un resfriado común, que no es lo mismo que la gripe o influenza, que sí es lo mismo. De modo que en la oportunidad de atención está la oportunidad de salvarse también. Ahora, en cuanto a otras medidas de protección o de prevención de esta enfermedad, tenemos que hacer lo siguiente. Hay medidas no farmacológicas y medidas farmacológicas. Las farmacológicas son las vacunas. Lamentablemente, las vacunas recién llegan en el mes de mayo. Eso es una cuestión del ministerio y además de la existencia en laboratorios. Es un problema que escapa a nuestro control, la existencia de vacunas. Ahora, las medidas no farmacológicas, para que la persona no contagie a las otras personas, tiene que hacer higiene de la tos. Toser y estornudar al ángulo interno del codo, toser y estornudar a pañuelos desechables y luego botar al basurero. Utilizar el barbijo, el paciente tiene que utilizar barbijo mientras está enfermo, utilizar su barbijo. Estar aislado a más de 1 metro de distancia de las camas de los otros, porque no siempre hay dormitorios aislados en la zona periférica. Entonces, si ya está a más de 2 metros de distancia, digamos, de las otras camas, está ciertamente protegido, porque esta enfermedad se transmite directamente por la tos a la cara o al rostro de la persona, a la mucosa nasal o a los ojos, en forma directa, a menos de 1 metro de distancia. La forma indirecta, que es la más importante también, es
tocando superficies contaminadas o dando el saludo a la persona enferma con besos y dando también la mano. Para eso, para evitar eso, lo que se tiene que hacer es utilizar el alcohol gel varias veces al día, o especialmente después de haber tocado cosas, superficies contaminadas con las secreciones del paciente. Y o lavarse las manos varias veces al día con alcohol gel, con jabón líquido preferentemente, o jabón varias veces al día, y eso le va a permitir evitar la transmisión. Eso para evitar el contagio, pero ¿qué pasa si uno ya tiene los síntomas? ¿Cuál es el tratamiento que uno debe esperar recibir en los centros de salud? Sí, lo primero que hacer es, frente a los síntomas, ir al centro de salud. El médico allá le va a dar la indicación, dependiendo del cuadro clínico. Si es ya complicado, como con neumonía, lo va a derivar a un hospital. Si no, lo va a manejar en el hogar tranquilamente, con antipiréticos solamente, con buena hidratación, reposo, e indicando que si aparecen dificultades respiratorias, tiene que ir inmediatamente al hospital. ¿El tratamiento es el mismo para la gripe A, H1N1, que para la H3N2? ¿Los medicamentos son similares? No, exactamente los mismos, son los mismos medicamentos que utilizamos, el Tamiflu, que quiero informar, ya el Ministerio ha dicho que este medicamento va a estar, se puede vender en cualquier farmacia, a condición de que haya importadores que quieran arriesgar un poco en traer ese medicamento para venderlo. El municipio también ha dicho que va a comprar estos medicamentos. Son los mismos, entonces, el Tamiflu, pero también puede utilizar Antifludes, que es otro antiviral. Hay varios con varios nombres, pero el médico es que va a darle el antibiótico. Ahora, ¿qué pasa en el colegio donde han decidido suspender las clases? Allí iba a diario la joven que lamentablemente falleció. ¿Qué acciones deberían tomar? ¿Es correcto que se suspendan las clases? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué otras medidas de seguridad deberían tomar? En general, en situaciones de epidemia no está indicado cerrar colegios o escuelas, ¿ya? Pero si es muy puntual, que en un curso hay muchos, y al comienzo de los primeros casos se podría indicar el cerrado temporal de unos 5 a 7 días. Sin embargo, no es indicado cuando hay brotes, ya no está indicado. Segundo, también hemos visto que por ahí estaban fumigando, entonces no corresponde fumigar, sino desinfectar. La desinfección de superficies como escritorios, celulares, teclados de computadora, perillas de las puertas, todas estas cosas donde uno agarra, y el paciente también ha agarrado, tocado, se deben desinfectar varias veces al día, ya sea con alcohol gel o con agua con lavandina, si es superficies como estos, vidrio o acero inoxidable, se puede desinfectar con agua con lavandina o con alcohol gel. Perfecto. Y los estudiantes, obviamente, con alcohol en gel cada momento. Ese tema del filtro, muy bien que lo ha tocado. Si el niño o el estudiante o incluso una persona adulta, si está con sospecha de influenza, no debe ir al trabajo o no debe ir a clase. Y en la clase el profesor debe detectar si un niño está tosiendo y tiene fiebre, debe mandárselo a la casa para no contagiar a los otros niños. Estos filtros, a la puerta de entrada al colegio, a la puerta de entrada al aula, tienen que funcionar. Y en los baños tiene que estar disponible el alcohol gel y tiene que estar disponible también para lavarse las manos abundante jabón o jabón líquido preferentemente. Muchas gracias, doctor, por estas recomendaciones y explicaciones. Esperemos que todos las tomen en cuenta. Continuamos con más.